con Él y que Él dirija nuestra mente en este momento. Quiero invitarlos para que se pongan en la presencia del Señor en este momento. Este va a ser un rato, espero que muy rico para todos nosotros. Yo lo voy a disfrutar mucho porque es un tema que a mí me apasiona y yo sé que ustedes también porque lo llevan en el corazón. Pero vamos a permitir que sea Dios quien dirija esto y no el hombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Ven, Señor, y rompe las cadenas, libéranos, porque tú estás aquí para liberarnos, sobre todo hoy, esta noche. Libéranos de la ignorancia en torno a ese misterio grande de la Eucaristía. Libéranos de todas nuestras taras, de todas aquellas cosas que nos impiden apropiarnos en toda su extensión las riquezas de tu amor en el sacrificio de la Eucaristía. Ven, Espíritu de Dios, y guíanos esta noche. Sé tú quien dirija este encuentro. Sello con la sangre preciosa de Jesús los oídos de todos los que se están conectando en este momento. Y los sello para que solamente lo que sea de Dios, por tu gracia, Espíritu Santo, se quede en ellos. Sello su mente, su memoria, el hipocampo, toda esa estructura que les permitirá a ellos grabar en la mente y en el corazón. Y graba precisamente en el corazón, Espíritu Santo, aquello que sea necesario para la santificación de estos hermanos y la mía, para vivir a plenitud del misterio de la Eucaristía. Para hacerlo dignamente, guíanos tú y no permitas que yo diga palabras erróneas, y si las digo, que ellos las olviden. Que esto sea para la gloria de la Santísima Trinidad y bien de la Iglesia. Muévete en mí, muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, séllanos con la sangre preciosa de Jesús, nuestras casas, los medios por los cuales nos estamos comunicando, los celulares, las computadoras, las tablets, todo, séllalo con la sangre preciosa de Jesús, nuestras casas, nuestra familia, nuestros seres amados, las mascotas, el trabajo, todo, para que el maligno no tome retaliaciones y no intente sabotear este momento. Para la gloria de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos entonces. Esto hace parte de algo que yo llamaba los puntadas eucarísticas, que envié algunas pocas, a algunos amigos, y cuando empezamos los en vivo en Instagram, un amigo de Argentina, David, me escribió y me dijo: Fray, extrañamos las puntadas eucarísticas y creo que es necesario. Me gustaría que ustedes hicieran también sus preguntas. Yo le voy a pedir el favor, de pronto no sé si Tata va a estar todo el tiempo o Mile, si hay alguien que haga una pregunta y la pueda anotar allí, sí, porque a mí se me puede pasar, de pronto no alcanzo a leerla y cuando se acaba no queda allí grabada.
Intentaré. Bien, lo que voy a compartirles también lo he consignado en mi diario espiritual. Por eso prefiero leer algunas partes y explicarlas. ¿De acuerdo? Desde que yo era un niño, yo encontraba una misteriosa fascinación por la misa, desde niño. Y me sentía profundamente atraído hacia ella por todo lo que acontecía durante su celebración. Cada gesto, cada palabra del sacerdote, lo que la gente respondía, cada movimiento de los ministros. A mí desde chiquitico me fue gustando toda esa parafernalia, toda esa solemnidad, los signos yo veía, por qué inclinaban la cabeza, por qué la gente se levanta, por qué se arrodilla, por qué levanta las manos, por qué el sacerdote tiene las manos extendidas, qué sucede allí. Y especialmente en las misas solemnes, si había algo que a mí me llenara de emoción, yo quedaba como hipnotizado, como fascinado por las misas solemnes, viendo esa nube de incienso perfumado que lo invadía todo, y su aroma impregnaba de una mística especial toda la iglesia. Para mí no hay cosa más evocadora y cosa que me saque de mí, que me deje fuera de sí, que el olor a incienso. Si por mí fuera, yo viviría con el incienso en cada Eucaristía. Pero ya después les voy a explicar qué significa el incienso, el perfume, por qué en las misas solemnes, de dónde viene históricamente. Todo eso se lo voy a explicar en estos encuentros, aunque no hoy, pero todo eso se lo voy a contar. Solo que les decía entonces que me causaba mucha curiosidad lo que ocurría encima del altar particularmente. Yo no alcanzaba a ver lo que había en el altar, desde el momento del ofertorio especialmente hasta la comunión. Yo decía, ¿qué pasa allá? ¿Por qué todo el mundo está callado? ¿Por qué el sacerdote está allí inclinado? ¿Qué hay encima de la mesa? Y mamá me decía que allí en el altar el pan y el vino se convertirían en el cuerpo y la sangre de Jesús, y que en esa hostia blanca y redonda el sacerdote elevaba con sus dos manos por encima de su cabeza, silente, al mismo Señor. Yo no alcanzaba a digerir en mi mente eso de que Dios estaba allí. Lo mismo cuando me llevaba a la hora santa y ella se arrodillaba ahí, ella me decía, mira allá, cállate, porque ya a veces hablaba y decía, cállate, concéntrate, mira allá en esa cosa redonda que está allí, ahí está Jesús, ahí está Dios. Y yo no entendía, pero yo miraba así, todo el mundo estaba arrodillado. Todo eso a mí me generaba mucha curiosidad. Nuestras rodillas deben doblarse delante de Él, me decía mi mamá, en señal de adoración y anonadamiento. Sin embargo, había ocasiones en las que, en una inocencia que desde luego ya perdí hace mucho tiempo, optaba por no arrodillarme, sino que logré empinarme para ver cómo era que se daba aquella transformación en el mismo momento de la consagración del cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Yo pensaba en mi imaginación que algo mágico iba a suceder allí, porque yo era un niño, yo pensaba, así era como yo lo equiparaba. Esperaba encontrar un indicio que me ayudara a entender lo que no cabía en mi infantil pensamiento, cómo era que se daba ese milagro. Entonces, quizá esperaba ver algo extraño, sobrenatural, una ráfaga de luz, una llama o algo extraordinario que me indicara que el prodigio estaba sucediendo, pero nunca pude ver nada. De todas maneras terminé asumiéndolo con una cierta resignación, que les decía ahora en la misa, que eso no es lo de Dios, sino la esperanza. Pero yo decía, bueno, algo debe suceder. Y yo creo que allí empecé a sentir como el gusto yo entendí que eso era algo muy grande, y por ahí empezó como el deseo de ser sacerdote. Y yo jugaba que era sacerdote y me ponía un abrigo que tenía mi mamá, me lo ponía y celebraba la misa y daba hojas de un árbol de ciruelo que había en la casa donde yo vivía, y tocaba las campanas, hice unas campanas, no les voy a decir con qué las hice,
me robé algo y las hice y tocaba y celebraba y casé a algunos amigos en mi infancia y después los casé a los mismos cuando ya era sacerdote. Me llenaba de mucha emoción poder estar allí en primera fila, aunque no viera nada raro. Llegué a pensar que el sacerdote tenía poderes especiales que le daba la exclusiva posibilidad de ver lo que nosotros no podíamos ver y que por eso nadie más podía. Y no me equivocaba, porque como dijo Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, en boca de la zorra, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Y eso no se lo inventó Saint-Exupéry. Eso ya lo había dicho Unamuno, el filósofo, pero tampoco se lo inventó el filósofo, ya lo había dicho uno de los padres de la iglesia, Orígenes. Orígenes decía que el corazón tiene sentidos, por lo tanto nosotros podemos ver con los ojos del corazón. Y cuando en la teología espiritual se habla de corazón, no se refiere al músculo que bombea sangre. Cuando se habla de corazón en la teología espiritual, se habla de la interioridad del ser, la interioridad, allí donde cohabitan de manera misteriosa y contradictoria amor y odio, valor y cobardía y miedo, todo eso, todos esos sentimientos están allí en la interioridad del ser que nosotros llamamos corazón. Entonces, desde luego que aquella incipiente fe mía, después entendí que sí es posible ver lo que ahí sucede, pero con los ojos del corazón. Y cuando una persona alcanza a ver lo que sucede en cada Eucaristía, definitivamente ahí pasa a otro plano. Y la Eucaristía se convierte para esa persona en lo más grande que pueda existir en esta vida y sobre esta tierra. Para que tengan una idea más o menos, como una ayuda didáctica, pueden buscarse la película El Gran Milagro, que aunque está hecha en caricaturas, de alguna manera nos muestra realmente, de verdad, lo que esa película presenta un poco lo que sucede allí y que nosotros no vemos, pero que podemos ver con los ojos del corazón. Entonces les recomiendo por ahora esa película, después les voy a recomendar unos libros porque al final les voy a dar unos tips de cómo prepararse para celebrar la Eucaristía. Ustedes y yo como fieles, pero eso será al final. Entonces continúo contándole un poquito mi experiencia. Entonces, bien, podemos constatar que la situación no ha cambiado con el paso de los años. Parece ser que los seres humanos requerimos mediaciones sensibles para acercarnos al misterio y entenderlo. Porque nos es más fácil creer en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que olemos. Es decir, la realidad nuestra parece que está mediatizada por los sentidos. Y miren que aquí va a empezar a encontrar sentido por qué la liturgia de la iglesia es tan rica en símbolos y nada de los símbolos que aparecen en la liturgia de la iglesia están colocados ahí porque sí. Cada símbolo realmente nos revela algo que escapa a nuestro entendimiento. Yo lo voy a explicar más adelante, pero les puedo decir por ahora que los símbolos que se dan en la liturgia realmente nos conectan con algo que no vemos y que está sucediendo allí. Es el lenguaje de los signos en la liturgia, es el lenguaje a través del cual nos comunicamos Dios y nosotros. Porque lo que está sucediendo ahí supera toda comprensión. Por eso hay una vela encendida, unas velas encendidas en el altar. Por eso el número de las velas. Por eso el color del mantel. Y en estos encuentros les voy a explicar por qué el mantel tiene que ser blanco y no verde, ni rojo, ni el color litúrgico, sino blanco. Y a veces los curitas cometemos esos errores. Y nos tiramos el signo, nos tiramos el símbolo, la riqueza del símbolo, porque todo eso hace presente. Mire, así como yo les he dicho que las imágenes hacen presente a quienes representan, en la liturgia los símbolos van a hacer presentes esas realidades que ellos representan también. Por eso es importante, por eso el sacerdote tiene unos vestidos que son diferentes, que son elegantes, que son bellos, y uno le invierte a eso. Todo eso tiene una razón de ser. Eso no se lo están inventando porque sí, porque nos levantamos, porque nos arrodillamos, porque levantamos las manos, porque nos postramos, porque estamos de pie, porque avanzamos en procesión, porque el tañido de la campanilla, porque la elevación, porque el sacerdote muestra la hostia.
¿Por qué las campanas en la torre de la iglesia? ¿Por qué la misma iglesia, el templo? ¿Por qué? ¿Por qué cada parte del templo? Todo eso, no crea, mire, cuando uno desconoce esto, uno atropella. Y no solamente eso, se pierde toda la riqueza tan grande que Dios está dándonos a través de lo que está sucediendo allí. Entonces, por eso es importante que hagamos estos encuentros y lo entendamos, porque en la medida en la que vayamos comprendiéndolo, nos vamos a ir enamorando cada vez más de la Eucaristía y sabremos que podremos renunciar al pan material si es preciso, pero no al pan de la Eucaristía. Ya hubo una santa que vivió muchos años solo alimentándose de la Eucaristía. Les hablaré de ella en un encuentro de estos. Entonces, les decía que esto está sucediendo ahí, sigue sucediendo ahora. Nosotros necesitamos cosas que se vean, y Dios es tan condescendiente con nosotros que se vale de esa necesidad para hablarnos a través de ello. Si nosotros estamos acostumbrados a una realidad que se ve, que se huele, que se escucha, que se palpa, que se gusta, Dios nos concede eso. Es maravilloso. Entonces, nuestra realidad es demasiado sensitiva. Y por eso no trascendemos con facilidad cuando la razón y los sentidos nos conducen. Recuerden que pueden ustedes ir escribiendo allí sus preguntas, sus inquietudes. Si yo alcanzo a ver, entonces, y si no, las veremos la próxima semana. Hay una parte que yo escribí en mi diario espiritual que se llama La Pedagogía Divina, en mis meditaciones sobre la Eucaristía. Dios es misericordioso. Sabe que somos limitados, que requerimos de los sentidos para entender y comunicarnos, y por ello inspiró, como les decía ahora, una liturgia llena de signos y símbolos, una blanca hostia elevada, lo que les decía ahora, todo lo que les fui diciendo, el tañido, la luz, la lamparita ante el Santísimo, tan bella. Realmente yo extraño la lámpara con la flama, con la criatura de Dios. La extraño cuando veo esas lamparitas eléctricas ante el Santísimo y me pongo a pensar, ¿y si se va la luz? Pero los sacerdotes nos hemos ido volviendo cada vez más facilistas. Y como no sabemos lo que significa eso, entonces nos es mucho más fácil poner una lucecita eléctrica. Hay que volver a lo esencial. Hay que volver porque nos está matando la falta de conciencia de lo sagrado. El creyente de hoy ha perdido la conciencia de lo sagrado. Por eso el que pierde es uno, no Dios. Por eso la fe es más débil. Por eso Dios ya casi no nos dice nada. Por eso nosotros llegamos a un templo, a una Eucaristía, y es tan frío. Entonces hay que recuperar el sentido de lo sagrado, y para recuperar el sentido de lo sagrado, entre otras cosas, ayuda a entender todo esto, el sabor del pan ácimo, el jugo de la uva, el aroma perfumado del incienso, una evocadora imagen en una estatuilla o escrita en un icono, la lluvia de agua bendita asperjada sobre el pueblo, los cantos angelicales de una coral o de un cantor. Todo eso somos nosotros comunicándonos con Dios. Somos nosotros hablándole a Él y Él hablándonos a nosotros. Quizás sean muletas para la fe, como me dijo un día un sacerdote. Esas son muletas. ¿Quién sabe? Yo prefiero concebirlo como el lenguaje mixto, recíproco, con el que el hombre se acerca al misterio y se comunica con Dios, y al mismo tiempo Él se manifiesta y comunica con el hombre. El puente entre lo humano y lo divino, lo posible y lo indecible, lo inexplicable y lo comprensible, entre la trascendencia y la contingencia, lo temporal y lo eterno. Un lenguaje común por el amor entre la palabra y el silencio. Y eso es otra cosa. En la liturgia es importante el silencio sagrado, y yo les voy a enseñar cuándo es que se debe guardar ese silencio durante la misa. Porque es importante. Es el lenguaje entre Dios y el hombre. Ese es el lenguaje de la liturgia. Una semiótica humano-divina,
un regalo del Espíritu Santo para los hijos de Dios, cuyo principio y fin es Cristo, con intención y repercusiones salvíficas para el creyente. Cuando les hable de la liturgia, de qué es la liturgia, les voy a decir una cosa. ¿Para qué sirve la liturgia? Sirve para dos cosas fundamentalmente. Para perfecta adoración a Dios, óiganlo bien, perfecta adoración a Dios y plena santificación del hombre. Queremos santificarnos. La liturgia es un ambiente propicio. Cada Eucaristía, cada sacramento al que asistimos, está dado por Dios para nuestra santificación y al mismo tiempo para que a través de él nosotros lo adoremos perfectamente. Lo cierto es que la Eucaristía esconde una realidad misteriosa que supera toda comprensión humana. Y quizá por eso muchos vamos a la Eucaristía de cualquier modo. Lo confundimos con una simple reunión religiosa. No estamos entendiendo. Al decir que supera toda comprensión humana, no quiero afirmar que no se pueda comprender. Ya lo mencionaba al inicio de esta reflexión que le estoy compartiendo. Podemos entenderlo, pero lo que sucede es mucho más que lo que alcanzamos a entender. Por eso en la Eucaristía es mejor dejarnos envolver por el misterio. Que el misterio de Dios nos envuelva, vivirla, sumergirse. Yo no me voy a excusar en lo que voy a decir, pero no me gusta mirar el reloj en la misa. Bueno, yo soy muy criticado por eso, a veces entre los sacerdotes. A veces me dicen, tiene 20 minutos para celebrar la misa, y posiblemente se puede. Es lo único que sé hacer de verdad. Y es lo más grande, y es para lo que vivo, para lo que fui ordenado. No puedo hacerlo así. Yo sé que soy un pecador, yo sé que soy indigno, pero la Eucaristía es algo que yo encuentro diferente en mi vida. Y no puedo celebrarla con afanes. Por eso a veces me desespera este medio cuando siento que se va a cortar. Me desconcentro. Si en algo deberíamos ser nosotros unos expertos, ustedes y yo, unos profesionales, si se quiere decir, si en algo debemos saber bien, es celebrar y vivir la Eucaristía. Eso debemos saberlo bien. Cristiano que se respete debe vivirla, pero con el tiempo ni los sacerdotes enseñamos cómo vivirla, ni tampoco los cristianos se preocupan. Por eso yo, la verdad, qué bien que estén aquí ustedes, que hayan sacado este espacio. Espero que sea de mucho provecho. Entonces, el lenguaje del hombre no puede abarcarlo ni expresarlo con plenitud, mucho menos agotarlo. Así es que yo tampoco podré agotar esto en todas las charlas que les dé. Pero Dios decidió bajarse a nuestra debilidad, valiéndose de un lenguaje humano para expresar lo divino. Es que todo esto va a encontrar sentido en el mismo Jesucristo. Y todo esto nos va a ayudar a entender: Jesús se hizo hombre, el Dios se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. Y todo esto tenía una razón de ser. Y la Eucaristía nos ayuda a entender el misterio de la encarnación de Jesús, y el misterio del Dios hecho hombre nos ayuda a entender el sentido de la Eucaristía. Esto es muy bello, es realmente muy bello y muy profundo. La plenitud de esta revelación es un misterio mayor que les acabo de decir, la encarnación. El hombre no puede elevarse por sí solo hasta Dios. Así es que Dios va hasta él. Eso se llama kenosis, el abajamiento de Dios. Ahora más adelante, si me alcanza el tiempo, les voy a explicar algo y vamos a entenderlo, un poco gráfico, pero esa es la condescendencia divina. Este es el Dios que tenemos. Queremos alcanzarlo y ya que no podemos, Él baja como el niño que extiende los brazos para alcanzar el cuello del papá, y el papá lo mira y se agacha y lo abraza y lo carga y lo eleva. No sube el niño por sus propios medios. Su mamá o su papá lo elevaron. Eso hace Dios, se abaja para elevarnos. Y eso sucede en cada Eucaristía. Cuando nosotros entramos al misterio de la Eucaristía,
Dios se ha agachado. Dios se ha agachado y nos está levantando, nos está alzando, nos está elevando. Por eso la Eucaristía hay que disfrutarla. Yo recuerdo un restaurante que había en Estados Unidos que le preguntaban a uno pedía la carta y le decían, ¿cuánto tiempo tiene? Y uno decía, tanto, dice, no hay. Si uno tenía poquito tiempo, no le servían comida. Decían, nosotros hacemos esto, es todo un arte, esta comida. Y no es para que usted la engulla de cualquier manera. Tiene que sentir los matices, los sabores. Tiene que sentir los aromas. Tiene que disfrutarlo, masticarla. Tiene que valorar nuestro trabajo. Y yo pienso a veces cuando uno celebra la Eucaristía deprisa, es como si uno no valorara lo grande que Dios nos está dando. Por eso siempre recuerdo, la misa es larga porque tu amor es corto, decía en una iglesia en Roma. Tampoco me justifico, yo a veces sí me paso de calidad con la homilía, me alargo, ustedes sepan excusarme. Entonces, eso es misericordia. Aún así el hombre puede clamar desde abajo a Dios y su palabra llega hasta sus oídos que están inclinados siempre hacia el hombre. Desde que Dios se encarna en Jesucristo, es Dios con nosotros, que camina entre nosotros y vive entre nosotros, que padece y sufre con nosotros. Díganme si eso no es maravilloso. A veces alguien siente que Dios lo ha abandonado en el sufrimiento y no se da cuenta que Dios está sufriendo con él y en él, para que ese sufrimiento tenga un sentido liberador, sanador y salvador. Al adherirse Jesús a nuestro sufrimiento, nos adhiere a su cruz. Eso lo vamos a entender en esto de la Eucaristía. Como decía, Dios suple toda nuestra imposibilidad. Todas las imposibilidades Dios las suple, aun aquellas que nos impiden comunicarnos plenamente con Él. Eso es lo que sucede con el signo y el símbolo del que les hablaba ahora hace un rato en la liturgia. Aquel que es inexplicable nos permite expresarle lo que no podemos decirle con solo palabras. ¡Qué bello! A través de símbolos y signos. Precisamente porque su amor es tan grande que recibe y acepta con benevolencia y agrado el humo del incienso que sube a su presencia. Esto a mí me emociona tanto, a veces hasta las lágrimas, como una oración, como una alabanza, como una adoración, como una súplica, como un ruego, como una ofrenda que dice, que expresa lo indecible, lo inexpresable. Una relación entre signo y símbolo es, por ejemplo, símbolo es una señal, una realidad física que quiere decir algo. Esa realidad física se llama significante. En este caso, el humo del incienso es el significante. Lo que expresa ese símbolo, lo que dice, es el signo, el significado. En este ejemplo, el significado del humo del incienso es la oración de los fieles, que sube a la presencia de Dios. Ustedes aquí van a entender muchas cosas y no volverán a ir de la misma manera a misa, se los garantizo. Esa es la razón entonces por la cual en la liturgia existen tantos y variados signos y símbolos. Ello constituye de verdad un tesoro invaluable para la Iglesia. Por eso, cuando los curitas vamos quitando símbolos así, quiere decir que no fuimos a la clase de liturgia ese día, o no entendimos, o se nos olvidó. Y hay curitas que les gusta cambiar cosas y meter cosas. No nos está permitido. No le está permitido a un sacerdote inventarse plegarias eucarísticas. Tan es así que se prohíbe decir la misa, pronunciar la misa, las oraciones de la misa de memoria, para que el sacerdote no tenga la tentación de inventarse cosas. Entonces, mis hermanos, por eso suprimir un signo a la ligera dentro de la liturgia en aras a la hermosura de la simplicidad puede ser un paso en falso de nuestra ignorancia. Y muchos curitas lo somos. Suprimimos signos que son muy importantes. Ni recargada la misa
porque no puede ser recargada ni simplona. La liturgia ha de ser precisa y diciente. Toda esta posibilidad de comunicarnos con Dios tiene un único mediador, Cristo. Y eso grábenselo ahí. ¿Quién es el que celebra la Eucaristía y quién es el que la preside? Cristo. El sacerdote no es sino quien hace presente a Cristo en ese momento. No es el padre fulano de tal preside. Sí, porque tenemos que organizarnos, pero en realidad toda liturgia quien la preside es el único sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Por eso es que debemos entender que la Eucaristía es la oración más grande. Métanselo en la mente y en el corazón y llévenlo, impregnen hasta los tuétanos de esto. No hay oración más grande que la Eucaristía. No hay oración en la iglesia más poderosa, más diciente y perfecta de todas aquellas en las que pueda participar el creyente en este mundo, mientras llega a la plena y perfecta Eucaristía en el reino de los cielos. Miren, yo les voy a decir una cosa. La misa no es chévere. No es chévere. No. Y en los colegios donde he trabajado y aquí en la universidad donde trabajo, les he dicho a las personas, la misa no es chévere. Porque la misa no está diseñada para ser chévere. La misa no es para entretener a la gente. Una de las cosas, de los errores que cometemos en el lenguaje cotidiano de las celebraciones es: le voy a celebrar la misa a las hermanas tal, voy a celebrar la misa a los egresados del colegio tal, a la promoción de tal año. Mira, la misa no se le celebra a nadie, sino al Padre Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cristo, que es quien preside la Eucaristía, une a su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces a nosotros no nos celebran la Eucaristía. Nosotros celebramos con Cristo la Eucaristía al Padre. Si ustedes ven las oraciones de la misa, las tres oraciones principales, siempre están dirigidas a quién? Al Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo, siempre. La presencia de la Trinidad, pero dirigida al Padre. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces la misa no se celebra, no que voy a celebrar la misa, no. La misa se le celebra a Dios. Entonces la misa no está diseñada para entretener a la gente. Cuando nosotros no entendemos eso, empezando por los curas, cometemos adefesios tan grandes como las misatecas. Yo no sé si a ustedes les tocó alguna vez las misatecas. Eso fue una cosa horrorosa. Yo era fraile estudiante y me tocó asistir a una misateca. Entonces ponían strober y luces y humo y el padrecito, chévere, súper chévere el padre. Lo ponía a la gente a hacer el trencito en el ofertorio, a hacer el trencito, y la banda de música tocaba, todo roqueteado, todo chévere. Sí, esa misa sí es chévere, pero eso no es. La misa no es. Entonces los curitas nos desnucamos, nos rompemos la cabeza tratando de hacer que a la gente le guste la misa. Yo no tengo que matarme porque a la gente le guste la misa. Yo tengo que preocuparme es que la gente la viva, que es distinto. Entonces hacen grupos de teatro. Yo asistí a una misa de un cura que es taquillero. Ese padre es doble, triple, hiper, mega, tetra, cuádruple, contra tetra, supra taquillero en un lugar donde viví, mi ministerio. Lo fui a reemplazar un día. Y iba a ir a misa allá donde él, cuando llego a misa, él tiene una cama en la misa y está en pijama. El padre está en pijama en la cama. Y dijo la homilía valiéndose de esa alegoría. Y la gente súper chévere, y eso se llenaba. Porque el padre era así. Muy creativo el padre. Pero un poquito desenfocado de lo que es el asunto. Yo puedo decirle el mensaje a las personas sin tener que salirme de lo esencial de la misa. La misa no es para entretener, no tiene que ser chévere, ¿de acuerdo? La misa tiene que ser lo que es. A Dios le gusta así, Él la diseñó así porque a Él le gusta así. No es un espectáculo la misa. Pero sí métanse en la cabeza y en el corazón que es lo más grande que puede existir sobre esta tierra. El rosario es poderoso. Y sin embargo todos los rosarios del mundo no equivalen a una misa. Los cultos son súper chéveres. Yo una vez fui a un culto para saber por qué eran tan chéveres los cultos. Y los cultos son una nota. El grupo de música, la banda de música,
que tienen la vehemencia con la que predica el pastor, la comodidad de las sillas, es una comodidad, pero a todo da. La mejor sala de cine VIP quedó en Palotes, y sin embargo todos los cultos cristianos no católicos no equivalen a una aburrida misa, no equivalen. Sin embargo, cuando uno entiende lo que sucede en la Eucaristía y lo grande que es, y yo les voy a hacer un recorrido desde la prehistoria, desde la prefiguración en las Sagradas Escrituras, pasando por los Evangelios, para que entiendan por qué la Eucaristía es absolutamente bíblica y la misma desde que Jesús la instituyó. Y a lo largo de los siglos, lo que dijeron los padres de la iglesia, los que fueron discípulos de los discípulos. Y cuando ustedes vean eso, no pueden dudar y no pueden cambiar nunca la Eucaristía. No vamos a celebrar hoy en su lugar vamos a hacer un grupo de oración, o vámonos para el culto, o vamos a rezar un rosario. No es lo mismo. Ni todos los rosarios, ni todos los cultos, ni todos los grupos de oración equivalen a una sola misa. Entonces, es Cristo entonces quien celebra, es quien agradece al Padre e incluye en su acción de gracias a la iglesia. Es la palabra, Él es el sacerdote, Él es la víctima ofrecida, Él es el altar. Todo esto se lo voy a explicar cuando ya empecemos a tomar parte por parte de la misa. ¿Por qué el sacerdote besa al altar? ¿Por qué? Él es la respuesta del Padre a la iglesia que celebra, y Él es la palabra que lleva las intenciones de la iglesia al Padre. Esto es bellísimo, esto es para uno derretirse, esto es para uno, mejor dicho, quedar tránsito. Él es todo en la Eucaristía, y en ella se da todo a la iglesia. Esto es una cosa extraordinaria. Él se da todo a la iglesia, siendo algo para el Padre, al mismo tiempo se da a la iglesia. Entonces, si nos fijamos con atención, eso es lo que sucede. Bien, pero bueno, volviendo a aquellos años infantiles, sigamos por esas preliminares, son preliminares. Cuando yo iba a misa y entraba a la iglesia, siempre me hacía con mamá en las bancas de adelante, y estaba atento durante toda la Eucaristía. Sin embargo, el momento más emocionante era el de la consagración. Por aquello que me había dicho mi madre, que era el momento más importante de la misa. Como veremos, es el momento central, todo lo que sucede allí desde la plegaria eucarística, pero no debe confundirse con la elevación, ¿no? Hay personas que creen que el momento más importante de la misa es la elevación. Les voy a explicar después cómo la consagración es el momento en el que se dicen las palabras consecratorias, las mismas que pronunciara Jesús la noche del Jueves Santo. La consagración se une a otro momento álgido, que es el de la doxología, cuando dice por Él, con Él y en Él, cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre del Señor diciendo estas palabras por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero bueno, entonces, les decía, me parecía que era el instante de la magia, pero no estaba lejos de la verdad. La Eucaristía constituye una unidad cuyo centro y ápice son las palabras del Señor cuando consagra el pan y el vino y los da como cuerpo y sangre. Miren, de una vez les digo, el Señor no se hace presente en las especies eucarísticas cuando el sacerdote traza la señal de la cruz sobre ellas, sino cuando pronuncia las palabras de Jesús en la última cena. Es allí donde ocurre el prodigio, es allí en ese momento. Al sacerdote se le puede olvidar dar la señal de la cruz, pero no se le debe olvidar jamás pronunciar las palabras consecratorias, las palabras de Jesús. No habría misa. Bien, todas y cada una de las partes de la Eucaristía son importantes dentro de esa integralidad con el sacrificio y don de Cristo, pero su centro de gravedad son esas palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esto es mi sangre. Y luego la institución es importante: haced esto en conmemoración mía. Cuando comprendí que el pan y el vino consagrados eran el cuerpo y la sangre de Jesús, y que eran por consiguiente la comida de la misa que nos daba vida eterna, porque Jesús mismo lo dice: el que come mi carne
y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Eso no se lo ha inventado la iglesia. Entonces empecé a entender y a anhelar sobre todas las cosas poder llegar a hacer mi primera comunión, para comer aquel pan del cielo que era el centro de la celebración y que era el mismo Señor. Me empecé a preparar para la misa, para la primera comunión, recuerdo. Iba a misa, pero algo me hacía falta porque no podía comulgar. Hoy entiendo lo que sienten las personas que no pueden comulgar. Hoy siento lo que sienten ustedes que anhelan que se vuelvan a abrir las iglesias para poder estar nuevamente allí. Entonces, iba a misa. Deseaba que ese día llegara, el día de mi primera comunión. Pero los días y los meses empezaron a transcurrir muy lentamente. Así pasaron los años, los meses, los días, hasta que por fin llegó el tan anhelado día 8 de septiembre de 1986. Me pasó lo mismo que a mi hermano Martín cuando tomó la primera comunión. Yo me acuerdo que él no durmió, estaba emocionado. Yo no sé si compartimos el motivo de la emoción. Yo me acuerdo tanto que él decía, no dormí anoche, estaba emocionado. Quizá él no se acuerde de eso. Pues yo tampoco. Yo sentía que ese momento era muy especial. Esa mañana recibí por primera vez a Jesús Eucaristía y marcó mi vida para siempre. No recuerdo haber experimentado felicidad mayor a esta. Ni siquiera el día de mi ordenación sacerdotal fue tan emocionante como ese día. De verdad que se los digo. La alegría de mi primera comunión. Ese día sentí un fuego ardiente en mi pecho, de verdad. Yo no sé si fue que somaticé. Estaba tan imbuido de eso que somaticé, pero yo sentía un calor y yo miraba a mis compañeros y les decía, sientes el calor aquí en el pecho, y ellos me miraban. Eso fue una cosa que no olvidaré. No dudo que tal sensación entonces haya sido, como les digo, una somatización provocada por el seráfico deseo de recibirlo. Poco importa lo que fue. El hecho es que desde entonces mi alegría era entrar a la fila y avanzar en la procesión hacia el altar para recibir a Jesús en la hostia consagrada. No les niego que me dormí en muchas misas también, porque yo iba a misa todos los días. Estaba jugando en el patio. Eso pues hubo un tiempo en que yo me desentendí de eso, pero durante ese tiempo fue un momento de traga con el Señor, que yo dejaba el juego y me iba para misa. Y me cogía un sueño pesado y me quedaba dormido y después me despertaba pero era algo para mí importante. Para ese acontecimiento tan especial, mamá me había venido preparando desde los 5 años con una cuidadosa catequesis que consistía en conversaciones sencillas sobre la fe, sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, sobre las oraciones de la misa. Me enseñaba cómo responder en la misa. Así es que pude aprobar el curso con un cierto adelanto. Creyeron que yo era muy inteligente. No, lo que pasa es que tenía a la maestra en la casa. Y me había preparado durante muchos años para ese momento. La señorita Ofelia, como decíamos en la costa, la niña Ofe, que ya está en la gloria de Dios, la niña Ofe tenía 60 años y era la niña Ofe, así les decimos a las señoritas. Era mi catequista de entonces. Ella estaba convencida, decía, caramba, qué niño tan adelantado, porque me sabía todas las oraciones, porque respondía acertadamente, era el primero, quería responder. Y el padre Ramiro Gómez, que era el párroco de entonces, preguntaba mucho y yo quería siempre responder, siempre. Cualquiera que hubiera llevado una preparación de 4 años con una maestra tan dedicada como mi mamá, fan número 1 de la Eucaristía, habría hecho las cosas mejor que yo, sin duda. Hoy reconozco que mamá me dio sin reservas todo lo que tenía. Y gracias a ella siento un especial amor por la Eucaristía. Y la pregunta a las mamás es, ¿hacen ustedes lo mismo hoy con sus hijos? Porque que sus hijos sientan una apatía a la misa, en parte también es culpa de sus padres. No se trata simplemente de mandarlos. Te alistas y te vas para misa. Bueno, báñate y te vas para misa. Ya que no, así no es. Esto no es de imposición, esto es de contagio. Esto es de que ellos vean cómo tú degustas, te deleitas en ella, cómo tú la vives. Esto es de contagio, eso se contagia, el amor por la Eucaristía, el interés, el gusto. Y tú debes hacer lo mismo por tus hijos. Desde pequeño, empieza poco a poco, enséñale quién es Jesús, dónde está, por qué está. Yo creo que eso para mí fue una ventaja muy grande.
y hoy en día no se hace. Hoy reconozco entonces eso. No todos corren con esa misma suerte. A muchos se les prepara para recibir la primera comunión, que suele ser la primera y la única, pero no se les prepara para recibirla siempre. Debemos superar aquello de la primera comunión y entender que primero indica que hay otras más. Bien, hasta ahí esa introducción de mi propia experiencia. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, y si no pasamos al segundo punto. Es mucho más breve y el último es más breve todavía, porque se nos va a acabar el tiempo. Los voy a dejar. Vamos a hablar en estos encuentros de todo eso, de cada una de las partes de la Eucaristía, cómo se responde, por qué se responde así y qué sentido tiene. Porque esto no es simplemente la repetición de la repetidera, como nos acusan muchas veces. Ustedes lo que hacen es repetir, 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 qué aburrimiento. Como si a la mamá le aburriera que le dijeran 10.000 veces te amo. No nos aburre ni que lo diga la mamá ni que lo diga la persona que uno quiere. No es la repetición. Y ya vamos a ver por qué la Eucaristía no es repetición. Con una palabra, anamnesis. Y no son las Eucaristías. Es una sola. La única Eucaristía de Cristo, que se actualiza cada tarde, cada noche, cada mañana, la misma. Volamos en las alas del tiempo hacia el Gólgota. Hemos pasado por el cenáculo y llegamos al sepulcro para experimentar la resurrección. Todo eso sucede, todos esos 3 días suceden en una horita, en cada Eucaristía. Eso es así. La Eucaristía tiene varios nombres y cada encuentro les voy a hablar de esos nombres de la Eucaristía. Y hoy no voy a empezar con el nombre de la Eucaristía. Hoy voy a empezar con el nombre del sacrificio. Voy a tratar de resumirlo en estos 10 minutos, pero si se corta me dan la oportunidad de reconectarnos solo para concluir. En el año 99 aproximadamente encontré en una revista un artículo que se titulaba Dios en el cerebro. Me llamó mucho la atención eso. No me preocupó, me llamó la atención. Y compré la revista y lo leí. Y a partir de ahí empecé a investigar. He comprado muchos libros de neuropsicología, de neurociencia. No son mi área de estudio, pero me leí muchos libros acerca de eso. Y buscaba siempre esa parte. Todo está aquí en el cerebro. Y decían entonces en ese artículo, y el hombre creó a Dios. Porque habían descubierto la región donde se genera la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, y es en la región prefrontal media ventral del cerebro. Está aquí más o menos. Si tuviéramos un taladro y penetraríamos esta parte de la cabeza, por aquí derechito llegaríamos a la región prefrontal media ventral del cerebro, donde se activa la sensación y se toma conciencia de la trascendencia, de la espiritualidad, de la religiosidad. Entonces los científicos concluyeron que Dios no existía, sino que el hombre había creado a Dios. Durante muchos años he estado escribiendo en mi diario y en mis reflexiones que nunca comparto. No es egoísmo, es que no sé por qué. El camino para entender por qué es lo contrario. Y cómo no fue el cerebro el que creó a Dios, sino Dios creó el cerebro y puso en el cerebro el chip espiritual allí. Y desde entonces todos los seres humanos, todos los grupos humanos de las distintas regiones del planeta, los que viven en las regiones ultramontanas, los que viven allá en las regiones subsaharianas, allá en las estepas del África, o allá en la región más lejana en Australia, los bosquimanos, los que viven en el corazón de la selva amazónica, nuestros antepasados, los indígenas, grupos sociales que no estaban ni siquiera unidos entre sí y tienen algo en común, la creencia en un ser superior. Nuestros antepasados confundían a la criatura con el creador, la llamaban Chía, luna, y al sol Sue, eran los dioses.
Pero ¿por qué cada grupo humano creía en un Dios? Porque ahí estaba, así como el frío, el hambre, tenemos sensación de hambre. Mire, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, mi mamá me sorprendió comiendo tiza. Mi mamá es modista. Ella vivió siempre confeccionando vestidos. Y los trazaba con tiza y botaba los pedacitos de tiza al suelo y debajo de la mesa estaba yo. Entonces caía y yo me comía la tiza. Y mi papá dijo, pues también estaba comiendo tierra. Y me llevaron donde el doctor Paternina. Y me hicieron unos exámenes y dijo, pues este muchacho lo que tiene es falta de calcio. ¿Quién le dijo a mi cerebro, quién me dijo a mí que lo que me hacía falta para mi organismo estaba en la tiza y estaba en esa tierra y no en otra? Hay unos loros que comen unos setos que son venenosos. Y uno los ve comiendo del barranco con el pico. Porque el barranco tiene un mineral que inhibe la toxina que tiene ese seto, que es su comida favorita. ¿Quién le dijo a esos animales que el antídoto estaba allí? El cerebro es poderoso, todo está allí. Entonces, todas las necesidades que tenemos se generan aquí y se experimentan a través de los sentidos, de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo humano. Y lo sentimos. Pues Dios colocó allí la necesidad de él para que el hombre tendiera a él. Y es por eso por lo que era un misterio que ya está resuelto. Porque todos los grupos culturales, todas las etnias y todos los grupos, por muy distante que estén, todos tienen sus dioses, sus deidades. Lo que pasa es que el hombre primitivo no sabía quién era Dios. No sabía si era plural o singular. Y la mayoría de las culturas antiguas eran politeístas. Una rareza en el vecindario fueron los judíos, que fueron monoteístas, pero porque Dios empezó todo con ellos. Y otros no sabían si era él o ella, entonces tenían dioses femeninos y dioses masculinos. No sabían si Dios era criatura o qué, y lo confundían con la criatura. Hasta que Dios se revela en Jesucristo. Pero hay una cosa muy curiosa en todos los creyentes, en sus dioses, y nos va a ayudar a entender esto también. Hay cosas que no tenían explicación, pero que llenaban de terror a los hombres primitivos. Los terremotos, los tsunamis o maremotos, las erupciones volcánicas, las tormentas, los rayos, los incendios. Todo eso los llenaba a ellos de terror. Y como era algo que los superaba, ellos decían, ¿esto qué es? Son los dioses. Entonces tenían que congraciarse con los dioses para que los dioses, porque ellos sabían que existía la divinidad, pero no sabían cómo era, entonces empezaron a proyectar lo mismo que ellos eran. Entonces, como ellos se enojaban, ellos proyectaban en la deidad que era un dios o unos dioses que se enojaban. Como ellos sentían, eran interesados, entonces dijeron, los dioses son interesados, entonces vamos a darles a ellos también para congraciarnos. Y le empezaron a hacer ofrendas. ¿Dónde encontrar los dioses? Las cosas más misteriosas de la naturaleza venían de los cielos. Y los cielos significaban para ellos un lugar inaccesible, grande, extenso, infinito. Y empezaron a entender que esa deidad estaba en el cielo. Pero de eso les voy a hablar cuando vaya a hablar del templo. Ahora no. Cuando vaya a hablar del templo les voy a hablar de esa parte. Del templo, de dónde viene la palabra templo. Y por qué existen y cuál era la prehistoria de los templos en todas esas culturas que nada tenían que ver con el cristianismo ni con el judaísmo. Lo cierto es que empezaron a ver, que también lo voy a desarrollar más adelante, ya que los dioses eran diferentes y poderosos y los creadores, ahí está expresado por ejemplo en el Popol Vuh de las antiguas historias del Quiché y los otros mitos mucho más antiguos que el mismo relato del Génesis, que la misma Biblia, la comprensión de que esos dioses que ellos concebían eran creadores. Pero en todo esto encontramos el misterio de Dios revelando de una manera incipiente, de una manera primitiva también, en los albores de la civilización. Dios dando las primeras destellos de quién era Él. Aquellos hombres simplemente lo presentían cuando se activaba esa región prefrontal. Entonces, ¿qué pasaba con esos hombres?
que ya que Dios, o los dioses o los que fueran, eran tan grandes, necesitaban alguien que se comunicara con ellos, y va a surgir entonces un grupo especial dentro de ellos que van a ejercer esa tarea mediadora, que va a ser lo que significa realmente sacerdote, ¿no? Que tiene dos funciones: mediadora y el que ofrece, el puente entre la divinidad y la humanidad. Esos van a ser los sacerdotes. Todo esto tan primitivo que uno diría, esto no tiene nada que ver con la teología, a mí por lo menos me ayudó a entender mucho cuando Jesús aparece como el sumo y eterno sacerdote. ¿Y por qué Dios permitió que todas esas cosas se dieran? Porque tenían que darse en esas primitivas culturas para que llegara así al judaísmo, y del judaísmo al cristianismo, y para que existiera vocación como la mía, de sacerdote. Pero todo lo va a ir depurando Dios. Todo es incipiente, todo es en principio así, y Dios lo va puliendo, como cuando uno hace un mueble, una figura, y luego lo va lijando hasta que queda lo que es. Al principio se ve borroso, no se ve con claridad ese monigote, ese muñeco que hiciste, pero a la medida en que lo va puliendo, así Dios va puliendo las cosas, y eso lo vamos a entender más adelante. Lo que quiero es que entendamos un poquito eso del sacrificio. Entonces, el oficio de ese que llamaban sacerdote, en todas las lenguas tiene su equivalente. Su oficio mediador y sacrificio, va a tener un oficio sagrado, de ahí viene la palabra sacrificio, y ese oficio sagrado de mediación va a ser que va a dirigirse a los dioses y les va a llevar las ofrendas. Entonces surgen las ofrendas para tramar a los dioses, y esto se va a cortar. Entonces hagamos una cosa, hagamos la pausa, entramos, termino y nos vamos, ¿de acuerdo? Yo le estoy resumiendo una cosa que ha sido un estudio muy largo. Hay autores que se especializaron en esto, que son de verdad una autoridad. Yo solo estoy haciendo una síntesis para que entendamos esto del sacrificio, y esto mismo lo voy a retomar después para entender el templo, el sacerdocio, todo lo demás. Entonces, esa labor de mediación que ejercía este personaje que era especial dentro del grupo, bueno, voy a hacerlo y después lo recordaré. Lo que era de Dios era separado, porque si Dios habitaba en el cielo estaba separado de la tierra. La palabra separado va a dar origen a una palabra en hebreo que es cortado, que es kadosh. La palabra kadosh en hebreo significa cortado. Pero cortados o separado es la misma palabra, dado que el hebreo es polisémico, como les he dicho en muchas ocasiones. La palabra kadosh, que significa cortado y separado, se va a traducir para nosotros del griego haristos al latín sanctus, al español santo. Es decir, lo que para nosotros es santo y sagrado viene de sanctus, que a su vez viene, que tiene su equivalente en griego, que es haristos, que aparece en la Biblia que conoció Jesús, que la Septuaginta, que fue escrita en griego, y viene del hebreo kadosh, que es cortado, que viene de este pensamiento primitivo. Lo de Dios hay que separarlo, y empieza una división que no es muy afortunada, que ya después el Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, de la que les voy a hablar después, cuando se recalca el dogma de la Eucaristía, se habla de eso. El Papa va a decir que definitivamente es desafortunado que nosotros sigamos pensando en esa división de profano y sagrado. Pero para que entendamos, los hombres primitivos entonces tenían entendido que lo de la deidad tenía que ser separado, o sea, santo es eso, separado, porque significa que es de él, es pertenencia. Entonces, el oficio que va a ejercer ese sacerdote en todas las religiones y las culturas primitivas, o sacerdotisas, con sus nombres en sus lenguas, va a ser un oficio exclusivo para Dios, o sea, cortado, o sea, sagrado. Entonces, la palabra sagrado, cortado, santo, separado,
y oficio van a juntarse y van a formar la palabra sacrificio, o sea, oficio sagrado, o sea, un oficio separado, un oficio distinto, un oficio que no es el cotidiano, un oficio que no es el de todo el mundo, es para la deidad, es para los dioses. Obviamente esto va a llegar a nosotros también a través del judaísmo y a través del cristianismo, que es lo que yo hago. Un oficio que es santo, que es para Dios, pero en nosotros ya adquiere toda su plenitud por Cristo. Todo lo demás fue como una larga prefiguración, como una preparación que Dios permitió e hizo a través de los siglos hasta que fue puliendo todo. Y yo lo veo así realmente, ¿no? Otros dirán, no, esto fue que evolucionó. Yo veo que hace parte de la pedagogía divina. Entonces, de ahí viene la palabra sacrificio. Entonces, el sacrificio consistía inicialmente en una ofrenda. Una ofrenda que podría ser incruenta. ¿Qué es una ofrenda incruenta? Lo contrario a la cruento. ¿Y qué es una ofrenda cruenta? Una ofrenda con derramamiento de sangre. Empezaban a darle a los dioses, querían tramar a los dioses, vamos a tramar a los dioses, así como hacemos nosotros con los regalos, ¿verdad? Cuando queremos a una persona, le mostramos nuestro cariño con un regalo, toma, mira, oh, wow, tú querías esto, yo te lo regalé, los regalos, los presentes. Entonces ellos decían a los dioses, hay que tenerlos, hay que ganárselos, hay que echárselos al bolsillo, hay que tramarlos. Entonces les daban regalos. Podían ser regalos incruentos que consistían en frutas, en cosas hechas a mano. Entonces venían los elementos de oro, las copas de piedras preciosas, cosas, y se le hacían sacrificio, ofrendas a las deidades. Pero a los dioses hay que darle cosas más valiosas, y no hay nada más valioso que la vida. Entonces surgen los sacrificios cruentos, que es más valioso que todo, es decir, la entrega, la ofrenda de una vida. Y ahí vienen ya entonces los sacrificios de animales. Sin embargo, eso no bastaba. A veces el terremoto estaba devastador y el miedo los llevaba a ellos a decir, pero ¿qué pasó? Le hicimos un sacrificio a los dioses y no prestaron atención, y no bastó. Entonces los intermediarios, los sacerdotes decían, hay que darle algo más valioso, pues démosle vidas humanas. Y empiezan los sacrificios humanos. Sacrificios humanos que van a llegar hasta la segunda mitad de la Edad de Bronce y van a tener su fin allí, con Abraham. El último sacrificio humano que iba a hacerse, Dios lo detuvo, que fue el de su hijo Isaac. Cuando Dios le exige a Abraham el sacrificio de su hijo, no le está pidiendo nada raro. Abraham era corriente que hubiera sacrificios humanos, pero Dios se lo pidió a propósito por dos razones que después les voy a comentar. Solo les digo por ahora que una de las intenciones del Señor de Dios era acabar con los sacrificios humanos. No, los sacrificios humanos. Va a haber sacrificios becarios. ¿Cuáles son los sacrificios becarios? Como había que ¿qué es becario? Viene de la misma raíz de la palabra vicario, ¿no? ¿Qué es un vicario? El vicario de Cristo. El Papa, que es el vicario de Cristo. Vicario viene del latín vice acere, que significa el que hace las veces de. El becario es el que hace las veces de, en el contexto litúrgico de la etimología latina. Entonces los sacrificios becarios, ¿qué eran? Si yo le tenía que ofrecer, la gente empezó a ofrecerle a las deidades el primogénito, el primer hijo. Entonces va a surgir, y sobre todo en el judaísmo, el sacrificio becario, que era, en vez de ofrecerle el primogénito, lo rescataban ofreciéndole o un animal, un cordero u otro más grande, más y valioso, preparado, bonito. Son los sacrificios vicarios. Todo esto se los digo porque aquí vamos a entender por qué Jesús escoge también, entre otras razones, la cruz como medio de redención. No hay sacrificio que sea agradable al Padre. Ningún animal, ningún sacrificio. El único sacrificio válido para rescatar a la humanidad, porque era el sacrificio de él en la cruz. Y es por eso, por lo que la Eucaristía se va a llamar sacrificio, santo sacrificio o santo sacrificio de la misa. Son tres de los nombres que tiene la misa: el santo sacrificio, el sacrificio o el sacrificio de la misa. Viene todo de ese resumen que les acabo de hacer, porque esas costumbres pasaron a través de otras culturas vecinas del judaísmo, que eran semitas, los descendientes de Cam, que eran los camitas, de ahí vienen los cananeos,
y los semitas son los descendientes de Sem, ambos hijos de Noé. Y ellos adoptan esa forma de congraciarse con los dioses. Les va a resultar a ustedes realmente impresionante cuando les hable de los sacrificios al dios Mamón. En las salas del tiempo, en las salas del tiempo, el podcast que estoy preparando, les voy a hablar de eso. Los judíos asumen eso y Dios acaba con los sacrificios humanos con Abraham, pero siguen los sacrificios de los corderos. Ya, cordero que Dios va a pedir cuando son liberados de Egipto, en un momento. Todo eso va a ser prefiguración de la Eucaristía y yo se los voy a explicar más adelante. Y el último y verdadero y sumo cordero que fue sacrificado, cuyo sacrificio era realmente válido, era el de Jesucristo en la cruz. Entonces, tres misterios se unen en la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía se llama sacrificio? Porque actualiza la última cena, donde Él entrega el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, y establece el memorial. ¿Cuál es el memorial? Hagan esto en memoria mía. 2. Ese sacrificio llega a plenitud en la cruz el Viernes Santo. Por eso en toda misa debe haber un crucifijo, siempre, y el sacerdote debe llevar uno portátil. En mi pueblo San Pedro lo cambiaron y ahí sí se descacharon porque es un gran maestro el que hizo el cambio. Pero bueno, eso no es esencial, no pasa nada, es muy bello, se ve muy bello el Señor ascendiendo a los cielos, resucitado. Pero de ahí surge que toda Eucaristía tiene como signo la presencia de un crucifijo, porque es el Gólgota y es la resurrección también. Entonces, por eso el nombre de la sacrificio. Yo quiero decirles para terminar esta partecita que el sacro oficio u oficio sagrado, incruento o cruento del que ya les expliqué, según el contenido del dogma, es absurda la división, como les decía, de profano y sagrado. Y esto que les voy a decir es muy bello. No hay mejor manera de concluir esta parte con esto que es tan bello. Es del Papa Pío XII, precisamente en Mediator Dei, del que les hablaba ahora, y lo voy a leer como está allí. No podemos hacer una división entre lo sagrado y lo profano de esa manera tan arbitraria, porque toda la vida del ser humano, toda la actividad humana puede ser religiosa si está encaminada a servir a Dios. Si esto no lo incluimos en la celebración de la Eucaristía, no hemos entendido lo que es la misa, lo que es la Eucaristía. Toda la vida es un culto a Dios. Miren qué bello. Toda la vida es un culto a Dios. Por eso alégrate. Vive una vida eucarística, siempre agradecida. Hay que vivir eucarísticamente con un sentimiento de gratitud, sacudirse los pesares, expulsar los temores, las tristezas. Dice el Papa, pero el principal elemento del culto divino debe ser interno, pues es necesario vivir siempre en Cristo y entregarse por entero a Él, para que en Él, con Él y para Él sea dado al Padre la celestial gloria de vida. Mediator Deo. Con eso termino esa parte y ya paso a darle los tips para que se preparen para la Eucaristía. No los voy a desarrollar, los desarrollaremos más adelante. Si tienen papel y lápiz, anoten, y si no, grábenselo aquí. Pues dada la importancia, la seriedad, la dignidad, la santidad de la Eucaristía, no podemos ir de cualquier manera. Yo les voy a recomendar esto. En estos días le decía a una amiga, ¿no? Una amiga que es muy religiosa, muy creyente. Le decía, yo no quisiera ver lo que está sucediendo del otro lado del teléfono, en las casas. Algunas, como Arly, que está aquí, me han mandado fotos muy bellas, Mile. Otros me han mandado fotos de los altares y de cómo hacen especial el lugar donde celebran, donde ponen el medio a través del cual nos conectamos. Pero no todos. Entonces mi amiga me dice, olvídate de eso. Mucha gente, mientras tú estás en la misa, estarán por allá en la cocina. Bueno. Y ella me lo hacía entender como si eso fuera válido y normal. Y qué pena. No es válido, ni es lo deseado. Así que presten atención a estos rápidos tips que les voy a dar. ¿Cómo prepararse para la Eucaristía? Primero, estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. La confesión. ¿Tú quieres aprovechar toda la riqueza que Dios te va a dar en la Eucaristía? Procura estar confesadito. Procura estar confesadita en gracia de Dios. Gracia de Dios.
Según los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son 5, no sé si se lo saben, uno debe confesarse por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Es recomendable que lo hagan 2 veces al año. Mejor aún si lo hacen cada 3 meses. Y sin caer en escrúpulos, cada vez que uno lo necesite, lo sienta que lo necesita, acuda al sacramento. El Papa Juan Pablo II, que hoy es santo, se confesaba todos los días. Ustedes no hagan eso, aunque si lo hacen no pasa nada. Pero si él lo hacía, que era un santo, entonces, ¿qué queda para nosotros? Entonces la mejor preparación para la Eucaristía es estar en gracia de Dios, así que no descuiden su confesión. A propósito de eso, ¿cómo se hace en estos tiempos? Primero, el Papa en la bendición Urbi et Orbi concedió los que la recibieron la indulgencia, ¿de acuerdo? Entonces tienen la absolución. Si sienten que necesitan el sacramento, acudan al sacerdote remotamente, el sacerdote les da la absolución, bajo condición de que cuando termine la cuarentena se confiese. ¿De acuerdo? Hay una absolución para que cuando esto pase se confiese. De tal manera que esto los mantiene. ¿Sí? Eso es como lo estamos manejando ahora. Segundo, preparar el corazón. Entonces lo primero es estar en gracia de Dios, lo segundo es preparar el corazón, que tiene que ver con lo anterior, porque lo anterior es también preparar el corazón. Pero ¿cómo preparar el corazón? De esta manera. Para los domingos, para la misa dominical, yo les recomiendo, no es que tienen que hacer todo esto, no tienen que hacerlo todo esto, pero mejor si lo hacen. Yo les recomiendo que hagan la lección divina, de las lecturas del día, o por lo menos del Evangelio, preferiblemente del Evangelio del domingo. Hagan la lección divina el sábado. Si no saben cómo se hace la lección divina, búsquenlo con el doctor Google. Para los días de la semana les recomiendo que previamente lean las lecturas de la misa. No vayan a misa sin haber leído antes las lecturas. ¿Quieren prepararse dignamente? Léanlas. ¿Y cómo van a hacerlo? Primero, van a pedir el Espíritu Santo, no de cualquier manera. Hoy nos lo envían por estos medios y por muchas partes, y tenemos minutos de amor y tenemos en internet. Pero ¿cómo van a hacer las lecturas del día? Tómense un ratico antes de misa. Yo voy a leer, en la mañana voy a leer las lecturas de la misa de esta tarde, de esta noche. Pido el Espíritu Santo. No lo hagan sin pedir el Espíritu Santo, pídanlo. Y luego lean las lecturas y pregúntense qué me querrá decir. Si no entienden nada, tranquilos, que el Señor les va a responder en la homilía. A veces yo pronuncio unas homilías que digo, esta es la peor homilía que he pronunciado. Esta homilía sí estuvo mala hoy. Y de pronto alguien me llama y me dice, Padre, hoy Dios me habló. Así funciona esto. No es la belleza, es que Dios tenía un mensaje concreto. Y a veces yo preparo la homilía y termino diciendo cosas que no he preparado. Segundo tip, pídale al ángel de la guarda que le ayude. Pídale, ¿por qué? Porque usted se va a distraer. Y más en la casa hay más distracciones. Pídale al ángel de la guarda que esté pendiente, que esté pilas. Mire, San Juan Bosco tuvo unas visiones y unos sueños reveladores en los que los espíritus del mal entraban a misa. Ese cuento de que el diablo no entra a misa es pura mentira. Sí entra para distraernos, entra para aburrirnos, para sugerirnos cosas. El padre Fortea en la Suma de Mónica dice que los espíritus se comunican con nosotros a través de los pensamientos. Y hay personas que están en misa y de repente tienen pensamientos obscenos y se confiesan y dicen, Padre, ¿qué me está pasando? Tranquilo, tranquila, no eras tú. No le pares bola a eso. Entonces pidan al ángel de la guarda, pídanle. Siempre que vayan a ir a misa, angelito de mi guarda, por favor, acompáñame y ayúdame para que nada me distraiga en la misa. Tercero, haga la oración de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Precisamente por lo anterior. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra el poder y las acechanzas del demonio. Reprímane, oh Dios, su voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero. Amén. Entonces, eso que dice Mile, Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar y entender su palabra. Exactamente, eso es la oración al Espíritu Santo. La oración a San Miguel debe ir acompañada, cuarto,
haga la oración de sellamiento con la sangre de Cristo. Me dice, exagerado, listo, o sea, no tienes que hacerlo todos los días, pero yo te recomiendo, yo te estoy dando unos tips como unas recomendaciones. Sella con la sangre de Cristo antes de ir a misa. Nunca vamos a ser más atacados que antes de ir a misa, porque antes de ir a misa te van a presentar mil cosas, va a llegar la visita que nunca llega, y a la hora que menos adecuada, o vas a tener una pelea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Entonces va a intentar evitar que tu corazón quede preparado para la misa. Durante la misa va a suceder lo mismo, y más si estás en tu casa, porque van a suceder muchas cosas. Dejaste una cosa en el fogón y se quemó, en fin. Bien, suena el teléfono y muchas cosas. Y después de la misa te va a intentar robar la bendición, robar la paz. Entonces sella con la sangre de Cristo. Quinto, momento de silencio breve. Mira, esto yo se los enseñaba a la gente cuando era la misa en las iglesias. Nunca vayan a misa en la hora precisa. No, eso está mandado en los documentos de la iglesia. Recomendado. Hay que ir antes, llegar antes. Y uno no llega saludando. ¿Cómo está, fulanito? No. Y me decían que padre, pero no. Eso es otro contexto. Después de misa se abrazan, se besan, se apapachan, chismosean, todo lo que quieran. Pero cuando llegan a la iglesia, momento de silencio. Silencio. Entonces, allá en sus casas, si la misa es a las 7, faltando unos 5 minuticos, ustedes entran en modo silencio, silencio. Eso es preparar el corazón. Pero nosotros llegamos, mira, ya va a empezar la misa, fulanita, págame no sé qué, tal, dile a fulanito que no sé qué, y al padre allá tocando la guitarra. Y no sé, oye, no te preparaste, no hubo un momento de silencio que le permitieras a Dios interiorizar, preparar el espíritu para ese momento. Es un silencio. Séptimo, meditar. Un poquito. Eso es opcional. Un momento de contemplación y adoración. Toma conciencia de la santidad de Dios, de lo sagrado. Sí, es en una pantallita o en una pantallota, pero es sagrado lo que ahí va a suceder. Tómate tiempo para pensar, esto es grande, esto es grande. Y qué afortunado soy que en medio de esto yo pueda estar en mi casa y que esa bendición llene mi casa. Entonces toma conciencia de lo sagrado. Eso es parte de la preparación para la misa. Vístete bien, o sea, no te tienes que poner corbata y el traje de la pinta, no. Pero si tú eres consciente de que vas a ir a misa, no subestimes la misa porque es a través de un celular o a través de una pantalla o de un monitor. No subestime lo que está pasando del otro lado y que se está pasando para este lado tuyo. Entonces, si tú eres consciente y sabes que es digno y santo, porque estás en tu casa, entonces te vas a ir pues allí en pijama o te vas a ir pues en pantaloneta. O sea, yo lo pongo como para que haya también una coherencia en eso, ¿no? Al fin y al cabo ustedes podrán hacerlo como lo consideren, pero mi deber es decirles esto. La falta de coherencia en eso, la decisión entre fe y vida, es lo que nos hace que la fe y lo sagrado hoy no nos diga nada. Entonces, por mucho que estés en tu casa, pues decente, no tiene que ser la super pinta, pero decente. ¿Por qué? Y así le enseñas a tus hijos, le enseñas a otros que estás a punto de entrar en lo sagrado, en lo más santo que hay. El vestido es un indicio de eso. Invita a todos los de la casa y dale las mismas recomendaciones. Bueno, familia, nos vamos a conectar para la Eucaristía, así que ya saben, modo silencio, el celular, me hacen el favor y lo ponen en modo avión el celular. El que se va a sentar aquí en misa, entonces sepa que no se va a estar parando. No hay baños en las iglesias, así que vayan al baño antes de la misa. Si hay alguien que esté allá pendiente de la olla que dejaron allá, a las 7 de la noche creo que ya no hay nadie cocinando. Entonces les recomiendo eso. Y al que no vaya a ir a misa, entonces tampoco obliguen a nadie. No obliguen a nadie, pero el que no va a ir a misa simplemente díganle, bueno, tú no vas a ir a misa, pero oye, ponte los audífonos si vas a escuchar eso, si vas a ver esto, pero no nos interrumpas, ¿de acuerdo? Eso, ¿ya? Preparar el lugar para la celebración. Cuando todo esto pase, yo les voy a compartir un videito con unas fotos que me han enviado de cómo se preparan para la Eucaristía. Hagan un pequeño altar, es lindo ver cómo preparan. Le ponen un altarcito donde van a poner el celular, donde van a poner el monitor, lo que sea. Eso, ¿qué tiene que ver? Hombre,
Eso es un signo de la conciencia que yo tengo de lo sagrado que está pasando allí. Entonces, prepárenlo, preparen las sillas, preparen la silla o el sofá o lo que sea, pero que todo apunte a la conciencia que yo tengo de que lo que va a suceder ahí es sagrado. Guarden el silencio en el momento previo a la Eucaristía y la última, fórmense, fórmense. Bien, eso es todo. Gracias por acompañarme. Creo que debe ser más breve la próxima vez para que no se aburran. Aquí estoy aprendiendo, pagando la novatada, y como las clases que yo doy en la universidad son más largas, entonces estoy como que ya mentalizado para unas clases largas, pero para esto tiene que ser más breve. Así que gracias por la paciencia. Ustedes pueden verlo después, los que llegaron tarde, a poquito lo van adelantando, y creo que esto permite hacer eso. Y bueno, y además que tanta información no se nos queda muchas cosas. Para la próxima, tomen apuntes, por favor. Tomen una libretica y vayan anotando allí los apuntes sobre la Eucaristía. Y bueno, creo que no hubo preguntas, y si no, pues Mile y Tata me las enviarán y las podremos resolver. El próximo jueves veremos otro tema para profundizar en la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Derrama, Dios Todopoderoso, tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos. Perdóname a mí si he fallado en la longitud de esta charla, y eso va en detrimento de lo que ellos puedan guardar en su mente y en su corazón, pero confío en que tu Espíritu Santo, Señor, fije en ellos lo que sea necesario, que se enamoren de tu Eucaristía, Señor, y que la vivan, y que te glorifiquen y que te adoren perfectamente, y tú los santifiques. Santifica a tus hijos, bendícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen les guarde en su corazón. Una feliz noche y hasta el próximo jueves. Y de nuevo,